tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. Hoy les voy a estar hablando sobre la matriz DOFA o matriz FODA, el análisis FODA, y aparte voy a estar compartiendo una clave de OTT Player para las personas interesadas. Les informo que el usuario y la contraseña va a estar a lo largo del video, entonces estén muy pendientes para que lo tomen en cuenta. Bien, entrando en materia entonces, un análisis FODA es diagramar una matriz o poner en contexto cuatro variables como lo son las oportunidades, las fortalezas, las amenazas y las debilidades. Cada uno de estos cuatro componentes dentro de la matriz DOFA pretende dar a conocer lo bueno, lo malo, lo que nos puede crear un conflicto, bien sea de origen interno o externo en la organización. Viéndolo desde la parte interna, debemos reconocer las fortalezas y las debilidades como los puntos que atacan principalmente la parte endógena de nuestra organización. En las fortalezas distinguimos lo positivo, lo que nos hace distintos, nuestro factor diferencial, lo que nos sirve para proyectar positivamente nuestra organización. Las debilidades son factores negativos internos que nos muestran lo que es posible mejorar y donde podemos proyectar el desarrollo interno de nuestra organización. Ya mirándolo desde el punto de vista externo, encontramos lo que son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas muchas veces son situaciones las que no podemos controlar, bien sea porque no dependen exclusivamente de nosotros, sino del ambiente, del entorno en el que nos encontramos, de la naturaleza misma, o directamente desde la competencia. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar una matriz DOFA o matriz FODA? En el momento de comenzar a planear, debes tener en cuenta el análisis de una matriz FODA para tener claro dónde vas a comenzar a trabajar, qué condiciones existen, reconocer los puntos débiles, las amenazas con lo que cuentas y las posibilidades de riesgo que no puedes controlar por ti mismo ni mediante tu organización. Entonces, si empezamos hablando de las amenazas, podemos entender que estas son de origen externo, que no podemos controlar y que nos pueden afectar negativamente si no existe un plan de contingencia. El plan de contingencia nos va a servir, ojo, no como un salvavidas ni mucho menos, pero sí nos va a servir como un soporte o una ayuda de la cual ya teníamos referenciado que algo podía ocurrir. Entonces, mediante el plan de contingencia podremos salir más fácil y más rápido de una situación que nos ocurra y que en el momento no hayamos podido controlar. Si enfocamos hacia las oportunidades, tenemos que tener en cuenta que al igual que las amenazas, tampoco las podemos controlar. Y es ahí donde hay que tener el buen ojo para crear estrategias y poder aprovechar estas oportunidades. En la fortaleza encontramos lo positivo, lo que tenemos bajo control, en lo que somos buenos, en lo que estamos capacitados en un 100%. Por último, las debilidades nos deben indicar en qué podemos mejorar, en qué nos falta más experiencia, el motivo por qué de pronto estamos teniendo pérdidas, los procesos no se están realizando de manera correcta, por qué no estamos llegando a suficientes clientes como se esperaba. Es entonces como la matriz FODA nos sirve como un enfoque de éxito, un enfoque de supervivencia y de adaptación, mediante el cual se diagrama en una síntesis que generalmente se puede hacer en forma de cuadros, cada uno de estos aspectos. Ahí realizamos la matriz DOFA y vamos a evaluar cada cosa, tanto positiva como negativa, de origen interno y de origen externo, que podemos controlar y que no podemos controlar, qué plan de acción vamos a diseñar y el contexto de cada situación. Como les había dicho, les iba a dar el usuario y la contraseña, entonces para que anoten el usuario es AlanP97. Alan inicia con A mayúscula, luego con minúscula todo lo demás. A mayúscula, L minúscula, A minúscula, N minúscula, P minúscula, 97. Ese es el usuario. Pendientes entonces porque ya en un momento les estaré dando la contraseña. A continuación les voy a estar explicando un ejemplo de una matriz FODA que tuve que aplicar en una empresa en la cual estuve por un tiempo. Es una organización que se dedica a comercializar productos de ferretería y lo relacionado con el tema de construcción. En el análisis interno de las variables internas, empecé haciendo un análisis del factor capacidad competitiva a nivel de debilidades y de fortalezas. A cada una le hice una medición desde baja, media y alta.
Entonces fue así. Dentro de la zona en que se encuentra, la empresa es una de las más prestigiosas y de las que más tiene clientes, de las que más vende sus productos. Entonces digamos que a nivel de capacidad competitiva tiene una capacidad de debilidad baja, porque digamos que tiene cierto dominio y sus procesos comparados con la competencia son muy buenos. Las fortalezas son altas. La empresa cuenta con excelentes proveedores, está bien posicionada, tiene excelente visibilidad en el área local que maneja y sus inventarios cuentan con una bodega totalmente abastecida mensualmente, por lo que no hay problemas de desabastecimiento y cualquier urgencia de material puede ser solucionada casi de inmediato. A nivel capacidad financiera, pues como les había dicho, es una empresa solvente, por lo que tiene bajo riesgo como debilidad. Al contar con una buena estructura y un buen músculo financiero, esa empresa se permite poder cubrir los costos y los gastos tanto de nóminas como de mantenimiento y demás cosas que se requieran dentro de las instalaciones y con sus mismos empleados. Asimismo con los suministros. Entonces en la fortaleza vemos que es alta, es lo contrario de la debilidad. En la fortaleza es lo que se permite un presupuesto alto, por lo que les había dicho, que está establecida hace años y la empresa tiene un buen músculo financiero. Además que cuentan con buenas relaciones con los proveedores, lo que eso les permite tener cierta estabilidad. A nivel capacidad tecnológica, bueno, como es una empresa que se dedica simplemente a la comercialización, a la compra y venta de productos, de materiales para la construcción, la ferretería, etc. Digamos que esta empresa no requiere de tanto a nivel tecnológico, por lo que digamos que su capacidad es media, al contar simplemente con lo básico, con lo necesario, con su software contable propio y con la persona encargada de manejarlo, con su cómputo, impresoras y demás. Eso viene siendo su debilidad. Su fortaleza es que cuenta con una buena capacidad de conexión a internet, una conexión veloz, por lo que no va a tener tantos problemas para su utilización ni contratiempos. Bien, seguimos en el análisis interno de esta empresa, en el análisis DOF. A nivel capacidad talento humano, esta empresa, su debilidad es media, pues algunos de sus empleados, especialmente de sus vendedores, no cuentan tal vez con el conocimiento de algunos precios, entonces tienen que ir yendo donde su jefe a que miren el sistema y le diga esto vale tanto, esto vale tanto. Entonces esa puede ser una desventaja. También hay un excesivo número de personas para la misma actividad. Es decir, son muchas personas las que atienden y a veces cuando llegan demasiadas personas a comprar se reúnen tantos y se genera una confusión porque no hay un orden establecido. Entonces las fortalezas de este talento humano, ¿cuáles son? Son las siguientes. Pues todos ellos son voluntariosos, son personas capacitadas y con mucho énfasis en lo que están haciendo, que es la venta. Conocen los materiales, pues son años de experiencia trabajando con ellos y pueden indicarle a una persona cuando llegue a comprar a ciencia cierta qué es lo que necesitan. Yo, el capacidad directiva como debilidad la coloco como baja, porque el jefe, gerente, encargado es el mismo dueño y propietario. Entonces es una persona que lleva años trabajando en ese sitio y se conoce muy bien absolutamente todo, desde los precios hasta los productos y para qué sirve cada cosa. O sea, no hay riesgo como tal, no hay debilidad en eso. Como fortaleza, es una fortaleza alta. La persona, el gerente, cuenta con un material humano importante y de asesoría tanto para lo contable como para lo administrativo, por lo que no existe debilidad alguna en ese caso. Además es una empresa totalmente legal, regida a la normativa y cuenta con amplia experiencia en su mercado. Bien, entonces ahora viene el momento de la contraseña para las personas que están esperando la clave de OTT Player. La contraseña es suscríbete en mayúscula todo. Antes de que te vayas, si ya tienes la clave, no crear device, simplemente usar el que ya está, que se llama administración con Alan. Y no olvides suscribirte porque esta clave y este usuario se va a estar actualizando constantemente y va a seguir viniendo en este canal. Así que también deja tu me gusta en el video. Entonces, siguiendo con las variables externas en el diagnóstico, ya entramos lo que es las oportunidades y las amenazas. Entonces, mirando la capacidad competitiva, hay que evaluarlas baja, media o alta. A nivel medio, que se pueden mejorar cargueros,
la capacidad de transportar material, que se puede empezar a producir el bloque contratando personal y ubicándolos en un lugar donde se pueda realizar y se pueda transportar de manera fácil hacia donde los clientes lo pidan. Las amenazas. Debo decir que la ubicación del negocio está en una vía principal, en una carretera nacional donde pasan muchos vehículos a diario y vehículos de carga pesada, por lo que esto es importante. La amenaza, el nivel de amenaza es alto, ¿sí? Porque una de sus bodegas se encuentra cruzando la carretera, es decir, se encuentra enfrente del negocio. Y los trabajadores suelen ir a buscar a esa bodega material cuando llegan a comprarlo. Ese suele ser el material que no está directamente dentro de la ferretería, sino que se almacena en la bodega de enfrente. O sea, y esto es un riesgo porque las personas tienen que estar cruzando y esperando que pasen los camiones, que pasen los vehículos, y cuando haya el espacio es que van a cruzar la carretera. O sea, hay riesgo siempre de que ocurra un accidente trágico con estos trabajadores, por lo que es un riesgo elevadísimo. También la zona donde se ubica este negocio es una zona que ocurren muchas inundaciones cuando llueve, porque se encuentra al lado de un canal, lo que es un riesgo siempre de que material o productos que queden en el suelo, que estén ubicados no en repisas sino en el suelo, pues se dañen, como lo pueden ser pinturas o demás materiales que de pronto el agua los dañe absolutamente. A nivel capacidad financiera, la oportunidad, como les había dicho, es buena en el sentido de que al contar con capacidad económica buena, pueden implementar una mejora en sus instalaciones físicas para mitigar este problema de las inundaciones, y esto les va a ayudar un montón y les va a ahorrar en pérdidas. En la capacidad financiera también hay amenazas que van ligadas con algo como lo son negocios alternos a la ferretería misma, que cuentan que el dueño de este negocio los tiene. Esos negocios no están yendo tan bien, por lo que deben inyectarle dinero desde la ferretería a esos otros negocios, y esto entonces genera incertidumbre y es un riesgo para el negocio básico, que es la ferretería, de estar invirtiendo dinero en gastos externos que no tienen nada que ver con la empresa.